Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión del Seminario Internacional de Investigación en Ciencias Sociales. Estamos hoy con la doctora Yunuen Gisela Mandujano Salazar y la doctora Marta Estela Pérez García. La doctora Yunuen hoy nos va a presentar una investigación sobre discurso social y medios de comunicación. Entonces, la doctora Yunuen es una docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ahora la doctora Marta Estela nos la va a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. La doctora Yunuen Isela Mandujano Salazar es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene la licenciatura en Economía, maestría en Estudios de Asia y África, especialidad Japón y doctorado en Ciencias Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora asociada del Korea Foundation and School Program para América Latina, en donde imparte cursos sobre cultura y política económica japonesa. Sus líneas de investigación son identidades y vida cotidiana, discursos hegemónicos y medios de comunicación y estudios japoneses. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra y doctora Marta. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues nuevamente, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias a las doctoras que están aquí presentes. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir algunas reflexiones sobre la relevancia de la investigación enfocada en productos culturales y discursos mediáticos, desde mi propia experiencia como investigadora de fenómenos de la llamada cultura pop y los medios. Partimos de que, bueno, Foucault argumentó que las teorías no proveen una verdad absoluta ni un conocimiento universal, sino que son siempre instrumentos para conseguir objetivos particulares. Siguiendo esta idea, las diversas disciplinas y perspectivas teóricas pues deben de verse como puntos de partida para analizar ciertos fenómenos de acuerdo con las metas que se tienen en mente. Analizar productos culturales y mediáticos puede verse con diversas intenciones. Aquí me voy a centrar en comentar sobre algunas de las principales perspectivas teórico-metodológicas de los estudios culturales, los cuales proveen una visión interdisciplinaria, crítica y profunda de las representaciones y de los discursos que circulan en los productos culturales que se diseminan a través de los medios. El origen del interés específico por el estudio de los productos culturales mediáticos y de su impacto en la sociedad se puede encontrar en la escuela neomarxista de Frankfurt, que se enfocó en el análisis de lo que fueron llamadas las industrias culturales, para referirse a una cultura que era producida para las masas, en contraposición de lo que se suponía la autenticidad de una alta cultura. Esta escuela de pensamiento tuvo gran influencia entre las décadas de 1940 y 1950 y defendía que las industrias culturales eran un elemento fundamental en las actividades de esparcimiento de la gente, pero que daban al mismo tiempo legitimidad ideológica al régimen capitalista a través de su habilidad para convertir a los consumidores en una masa pasiva. Sin embargo, en la década de 1960, la escuela de Birmingham, de la mano de Stuart Hall, Raymond Williams, Thompson y Hogarth, reinstaló la agencia de las personas como consumidores de productos culturales, rechazando al mismo tiempo el término de masas y de cultura de masas y dando origen a los estudios culturales como tal. Inspirada en las ideas sobre hegemonía de Antonio Gramsci, esta escuela y particularmente Stuart Hall, en un primer momento propusieron que la cultura era un terreno en el cual se da constantemente una lucha política entre grupos de poder y la sociedad a través de representaciones y significados que buscan siempre imponer ideologías que tienen un efecto material en la sociedad. Tanto en el siglo XX como ahora, los productos culturales surgidos de los medios
suelen ser descartados por muchos investigadores sociales e incluso desdeñados por la sociedad misma como meros productos de entretenimiento. Se consideran a veces falsos, tontos, banales. Sin embargo, la relevancia de la cultura mediática no debe de ser ignorada. El poder de influencia que tienen muchos de estos productos los ha convertido en elementos claves de estrategias políticas, sin caer en el error de la Escuela de Frankfurt y dar por sentado que las ideologías dominantes se reciben sin filtro por parte de la sociedad. Entonces, los estudios culturales ven a la cultura y a todas sus expresiones, muchas de ellas menospreciadas por otras áreas de la academia más ortodoxa, desde una posición crítica e históricamente situada, no determinista, no reduccionista, no relativista, sino compleja y enfocada a problemáticas actuales. A diferencia de lo que era, por ejemplo, la postura marxista, que buscaba explicar todo a partir de la economía y las condiciones materiales, los estudios culturales lo que tratan es de explicar la cultura y su significación e impacto en la sociedad, considerando la articulación de las múltiples aristas, no solo la económica. En este sentido, hay algunas nociones claves en el estudio de los productos culturales mediáticos desde los estudios culturales. Estas son la representación, la ideología, los discursos y el contexto. Primeramente, hay que tener en cuenta que para los estudios culturales, por influencia de la corriente postestructuralista que tuvo auge en las décadas de los 70s, los 80s, con las ideas de Foucault, de Derrida, de Barthes, de Bourdieu, todos los productos culturales pueden considerarse textos que son interpretados y que no tienen nunca un significado único, un significado esencial, fijo o verdadero, sino que hay interpretaciones que se disputan entre los distintos agentes involucrados, acorde con lo que conocen y su posición en el entramado de lo que se presenta en ese texto. Y es aquí donde los conceptos de articulación, representación y discursos son claves. Representación en los estudios culturales se entiende como la forma en que se da un sentido, en que se trata de imponer un significado a las cosas que son presentadas en los medios, los cuales suelen recurrir a estereotipos que surgen de inequidades de poder entre grupos sociales. Los estereotipos impuestos en los medios por parte de grupos hegemónicos no necesariamente contienen elementos negativos, no hay que confundirlos con estigmas. Sin embargo, sí reducen a grupos de personas a ciertos clichés o características muy simplistas que más veces que no reproducen ideas negativas sobre minorías o mantienen ideas positivas sobre los grupos hegemónicos, que a fin de cuentas todo esto en conjunto sirve de justificación ideológica para mantener esa diferenciación. Y entonces, ¿por qué es tan relevante visibilizar estas representaciones y estos discursos que estereotipan? Pues porque a través de su incesante repetición en diversos tipos de contenido, terminan naturalizando esas ideas y el orden de dominación de ciertos grupos sobre otros. Ahora bien, los estudios culturales se oponen a la idea de que la audiencia o los consumidores se tragan los mensajes tal cual, como los productores quieren, sin ningún filtro. Y esto es también clave y sigue las ideas de Roland Barthes sobre la muerte del autor. Si bien los productores, los creadores de un producto, pueden tratar de mandar cierto mensaje utilizando representaciones y narrativas determinadas para ir construyendo un discurso, la forma en que las distintas audiencias interpretan el mensaje va a depender del propio contexto de esas audiencias en el momento en el que se da el consumo. Y entonces aquí se van a distinguir tres tipos de lectura. La lectura preferente implica no solo que la audiencia va a entender lo que los productores desean transmitir, sino que también va a estar de acuerdo en su mayoría con estas ideas. Esto va a ser mucho más factible que suceda cuando esas audiencias se sienten interpeladas, es decir, cuando se ven reflejadas en los mensajes. Estas lecturas preferentes fortalecen la naturalización de ciertas ideologías. En otras palabras, van a impedir el cambio porque van a desmotivar la resistencia. La gente que acepta los mensajes reafirma su visión del mundo, en pocas palabras.
Y aquí hay que tener en cuenta la idea de mito del mismo Roland Barthes, quien dijo que las representaciones culturales pueden funcionar como un soporte de mensajes que transforman la historia en naturaleza. No se trata de que la intención del mensaje no sea descubierta por la audiencia, sí se dan cuenta. Sin embargo, al ser algo tan explícito, se lee casi como natural, se ve como un sentido común, como pues sí, así son las cosas, así tienen que ser. Sin embargo, no todas las personas van a aceptar o van a decodificar los mensajes de la misma forma. La lectura opuesta se refiere a las audiencias que entienden el mensaje, pero que no son interpeladas, es decir, que no se reconocen y que se oponen completamente a la idea propuesta por los productores. Y por último, la lectura negociada es aquella en donde la audiencia acepta algunas de las ideas propuestas, pero no todas. Entonces, las herramientas metodológicas para obtener estas lecturas desde los estudios culturales, pues son diversas, pero están relacionadas a un análisis interpretativo de los textos, para lo cual se debe de partir de una profunda comprensión del contexto de producción, pero sobre todo del contexto de consumo que interesa. Es decir, la dimensión intertextual de la relación de un texto determinado con otros. Por esto, muchas veces, además de las herramientas del análisis de discurso, es necesario apoyarse en etnografía y en investigación documental para comprender las dimensiones étic del consumo de un texto determinado. Bueno, hasta aquí el breve resumen de ideas sobre esta perspectiva de estudios culturales en el análisis de productos mediáticos. Y ahora, pues quiero presentar uno de los casos que he trabajado y que tiene que ver con los discursos hegemónicos sobre feminidad y masculinidad, las expectativas sociales y la valoración que se hace de los individuos de acuerdo con su estado civil, centrando la atención en las presiones sociales a las que son expuestos aquellos que son solteros y que no tienen hijos en el Japón contemporáneo. Y voy a partir del análisis de series televisivas que son conocidas como dramas. Este análisis pues realmente ya se publicó en un artículo que ahí les comparto el link por si alguien quiere leerlo más a detalle. Como mencioné anteriormente, la interpretación de textos mediáticos es compleja y va a requerir varios niveles de análisis. Lo primero es ubicar claramente tanto el contexto sociocultural de producción como el de recepción que nos interese, porque un mismo texto se puede interpretar de maneras totalmente distintas dependiendo del contexto en el que se localice la audiencia y de su exposición con otros textos y metatextos. Entonces, dado el interés que ya comenté en este caso, pues voy a ofrecer un análisis contextual del modelo hegemónico de feminidad y masculinidad en Japón, eh, los cambios en las condiciones demográficas que, que hicieron que las personas adultas, solteras y sin hijos se convirtieran en un tema recurrente en la sociedad. Esto va a servir de metatexto para la interpretación de lo que se presenta en los dramas, porque va a identificar los discursos dominantes con los que crecieron las generaciones de japoneses que en los últimos años pues se encuentran en medio de este debate, ¿no? Después voy a presentar las principales nociones que se convirtieron en etiquetas de uso público y mediático para referirse a este tipo de personas. Y luego ya les hablaré un poco más sobre los dramas. Bueno, hablemos un poquito de este metatexto, ¿no? De cuáles son estos modelos hegemónicos. Durante las últimas décadas del siglo XIX, en Japón, apareció un lema que decía buenas esposas y madres sabias. Desde entonces y durante gran parte del siglo XX, este lema continuó siendo activamente promovido por el gobierno a través de la educación, volviendo hegemónico un discurso que dictaba que el papel principal de la mujer era el de ser esposa y madre, y que su deber nacional era el de educar a sus hijos. Por su parte, los varones debían servir a su nación apoyando directamente
su progreso económico o defendiendo sus intereses a través de los papeles de empresarios o de trabajadores o de soldados en tiempos de guerra, ¿no? Cuando concluyó la Guerra del Pacífico, la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, hubo unas décadas de rápida industrialización en donde las élites japonesas volvieron a promover activamente un modelo de familia que, que era la base de una llamada nueva clase media, que se decía que era representativa del éxito en esta nueva etapa de prosperidad nacional. Este modelo de familia estaba encabezado por el varón, que arquetípicamente era el salaryman o un empleado de cuello blanco en las grandes corporaciones o en las oficinas gubernamentales, y siempre acompañado de la Sengyo Shufu, una ama de casa de tiempo completo. Estos dos se convertirían en arquetipos de masculinidad y de feminidad y estaban intrínsecamente relacionados, por tanto, a un matrimonio heterosexual, a la reproducción y a la división del trabajo dentro y fuera del hogar. Casi como si fuera un heredero del samurái en la época feudal o del soldado en los tiempos de guerra, el salaryman, este hombre de cuello blanco, este trabajador de cuello blanco, personificaba la figura masculina idealizada del Japón industrializado. Era un hombre que se entregaba a su trabajo, que participaba en el objetivo de convertir a Japón en una potencia económica a nivel mundial y que debido a las exigencias laborales a las que era expuesto, pues el tiempo que pasaba con su familia era mínimo. Su función reproductiva era parte esencial de este modelo, pero se esperaba que al casarse iba a ser la esposa la que se convirtiera en la responsable de todas las labores domésticas y sobre todo en el cuidado y la educación de los hijos, que eran la siguiente generación que iban a seguir sosteniendo a Japón. Durante esas décadas de crecimiento económico sostenido, la televisión se convirtió en el medio de comunicación masiva más poderoso del país y fue moldeando no solo los gustos de consumo de la gente, sino también diversas expresiones culturales e ideas sociales. Las series televisivas de la época representaban hogares de clase media centrados en la figura de esta ama de casa de tiempo completo, de esta Sengyo Shufu, y evocaban como que este era como el estilo de vida deseable, el más gratificante para la mujer. Simbolizaba el éxito social, conseguir un marido con suficiente estabilidad laboral y económica para que ella pudiera dedicarse a las labores del hogar y a la crianza de la siguiente generación de ciudadanos. Además, como parte de este metatexto, el gobierno y la industria seguían intrínsecamente la ideología de género hegemónica. Le negaban sistemáticamente a las mujeres las mismas oportunidades de progreso laboral que a los hombres. No les ofrecían contratos permanentes ni les ofrecían los mismos salarios. Las mujeres solían ser empleadas en roles de apoyo, no especializados, generalmente prefiriendo contratar a jóvenes solteras, pues la expectativa era que cuando se casaran, se retiraran y dejaran su puesto a otras más jóvenes. Así la sociedad japonesa de posguerra y del milagro económico valoraba mucho y celebraba este modelo de buenas esposas y madres sabias, en donde complementaban al empleado varón de tiempo completo. Entonces, el matrimonio y la maternidad se ponían como una base para el desenvolvimiento de la feminidad japonesa socialmente deseable, mientras que la masculinidad se consideraba reflejada en la capacidad y en la entrega del hombre en su ámbito laboral y en el hecho pues de ser sostén económico de la familia. Estos modelos hegemónicos se sostuvieron por décadas por el vigor que tenía la economía japonesa de posguerra, en donde se podía prescindir hasta cierto grado de las mujeres en la fuerza laboral. Sin embargo, ya acercándonos al cambio de siglo, cada vez hombres y mujeres fueron retardando más el momento en el que se casaban.
y la edad media del primer matrimonio para los varones pasó de 26.9 años en los 70s a 28.8 en el año 2000, y en las mujeres pasó de 24.2 a 27 en ese mismo periodo. Esto se puede relacionar con dos factores principales. Por un lado, su ingreso a instituciones de educación superior y su participación en la fuerza laboral, me refiero en el caso de las mujeres, que bueno, fue haciendo que retrasaran el matrimonio, y esto también impactó la tasa de fecundidad en Japón, que comenzó a caer por debajo de la tasa de reemplazo. Desde 1974, esta tasa ha sido de menos de 2.1, y esto pues ha significado que los líderes ideológicos, el gobierno y toda la capa conservadora de Japón pues reaccione, porque al momento de observar cómo está decayendo esta tasa de fecundidad, pues las élites consideran que se debe a una rebelión femenina. Las estadísticas muestran que incluso en 1980 no había tal rebelión femenina, porque la porción de mujeres nunca casadas de entre 25 y 29 años era de menos del 25%. Y la participación laboral para el mismo grupo decrecía significativamente en comparación al grupo de edad más joven. Esto significa que hasta ese momento convertirse en ama de casa continuaba siendo la elección de la mayoría de las mujeres. Solamente esperaban unos años más para casarse y tenían un poco menos de hijos que las generaciones anteriores. Sin embargo, se empezó a culpar a la mujer y a la liberación femenina como claves de esta creciente crisis demográfica. Ya fue después de una gran crisis económica que hubo en Japón en la década de los 90, cuando la viabilidad de un hogar centrado en el ama de casa de tiempo completo y la fuerza laboral centrada en este salaryman, pues realmente comenzó a decaer. Se aceleraron muchos cambios en la forma en que los jóvenes japoneses, particularmente las mujeres, elegían sus trayectorias de vida. Los censos de población recientes han mostrado una creciente tendencia a la soltería eh, entre las mujeres de los grupos de edad que se consideran más fértiles. Por ejemplo, en 2015, solo el 8% de las mujeres entre 20 y 24 años y el 36.3% de las de 25 a 29 años estaban casadas. Por otro lado, el 34.6% de las mujeres de 30 a 34 y el 23.9% de las de 35 a 39 nunca se habían casado. En el caso de los varones, también sucede algo similar. Aquellos que permanecían sin casarse entre los 35 y los 39 años eran del 35%, y de los 40 a los 44 el 30%. Entonces, pues estas cifras reflejan que la soltería, incluso alrededor de los 40 años, se ha vuelto bastante frecuente entre los japoneses. Bueno, esa es como el metatexto, ¿no? De unos modelos ideales y cómo las circunstancias ya no son acordes a esos modelos. Ahora quiero hablar un poquito de las etiquetas que se han estado propagando para referirse a la soltería. Entrada ya la segunda mitad de este siglo, pues el gobierno japonés se encontró en una encrucijada. Ha tenido, por un lado, que reconocer la importancia de la participación femenina en la fuerza laboral. También ha tenido que continuar promoviendo la importancia que tiene su papel como madre. Entonces, por un lado, tiene que promover que se incorpore, que entre a la fuerza laboral, pero por el otro también que siga sus papeles reproductivos y de soporte a la familia nuclear. La industria y la sociedad japonesa han demostrado también ser bastante renuentes a cambiar sus visiones acerca de los principales papeles y el lugar de las mujeres. Esto pues ha hecho que se vuelva difícil para ellas ser esposas, madres y trabajadoras al mismo tiempo. La resistencia encontrada por las mujeres en sus familias y en potenciales esposos, así como las dificultades que encuentran en los lugares de trabajo
para tener un empleo estable a largo plazo, pues han hecho que muchas mujeres decidan elegir entre o tener una profesión o tener una familia. Es evidente que elementos culturales, actitudes sociales y estereotipos acerca de las mujeres y de la relación de la feminidad con el matrimonio y la maternidad realmente no han cambiado en los discursos. Y esto pues se ve reflejado en el surgimiento de diferentes nociones que se utilizan en los medios y así en el discurso social en general para etiquetar principalmente a las mujeres solteras, como si fueran un grupo social problemático. Por medio de estas etiquetas, los medios de comunicación japoneses han estado dispersando ideas que promueven estereotipos sobre las personas, sobre sus decisiones de vida y que tienen el potencial de, pues, de impactar realmente cómo la sociedad trata a estas personas y cómo ellas se perciben. En la década de 1970, la norma era que las mujeres se casaban antes de los 25 años. Y como consecuencia, todavía en la década de 1980, un término que era popular en el discurso público para referirse al valor de las mujeres solteras en el mercado de matrimonios era pastel de Navidad. Una noción bastante peyorativa que se disfraza ahí con un tono festivo, pero que implicaba que las mujeres solteras tenían un elevado valor y estaban en alta demanda antes de cumplir 25 años, así como los pasteles de Navidad muy buscados días antes del 25 de diciembre. Pero que una vez llegadas a esa edad, su valor decaía rápidamente y ya no eran ni buscadas ni necesitadas. Para el final de la década de 1990, muchas voces conservadoras en Japón comenzaron a culpar también la situación de la soltería en lo que llamaron solteros parásitos. Esta noción fue popularizada por un sociólogo de apellido Yamada y se refería a los solteros y, bueno, personas solteras sin hijos, hombres y mujeres, que vivían en la casa paterna luego de terminar sus estudios universitarios. Se comenzó a construir esta idea o este estereotipo de que estas personas solteras eran egocéntricos, incluso antipatrióticos, porque no contribuían en nada a la sociedad. A inicios del siglo XXI, se publicó un libro llamado Ojitori-sama, y este estaba dedicado a mostrarles a las mujeres adultas cómo disfrutar la vida sin necesidad de compañía, viajando, saliendo a comer, bebiendo, etc. La autora de este libro estaba tratando solo el tema de cómo las mujeres podían disfrutar de actividades solas, porque usualmente pues era considerado que todas esas actividades se debían de hacer en grupos o en parejas. Ella no discutía particularmente el estado civil de las lectoras, solamente una actitud independiente, audaz, un estilo de vida que implicaba cierta capacidad económica y, bueno, ponía a las mujeres que conseguían realizar estas actividades solas como un ejemplo a seguir. Y entonces el término Ojitori-sama, que literalmente significa una persona, comenzó a ser utilizado también como una connotación, con la connotación de mujeres independientes. Este pues no parece tan negativo. Por otro lado, mientras estas mujeres continuaban siendo parte central del debate social, surgió otra etiqueta, Makeinu, que esta sí está muy fea, literalmente significa perro perdedor. Y se volvió popular gracias a otro libro que se titula Makeinu no Toboe, o el aullido de los perros perdedores, y que fue escrito por una ensayista en ese momento de 37 años de edad, soltera, que no tenía hijos, y el libro lo que buscaba era tratar de recuperar el orgullo de las mujeres solteras, invitándolas a aceptar que para la sociedad la máxima meta en la vida de una mujer era ser esposa y madre, y entonces ellas, o sea, todas las mujeres que no lo eran, todas las mujeres que eran solteras y que no tenían hijos, iban a ser percibidas como perdedoras en un contexto social. Pero ella defendía que a pesar de eso, había razones para sentirse orgullosas.
porque típicamente se trataba de mujeres educadas, valientes y económicamente independientes. Sin embargo, pues ya se imaginarán, el uso en el discurso mediático fue totalmente opuesto. El término se volvió mayormente utilizado como una burla hacia las mujeres de más de 30 años que permanecían solteras y sin hijos. Dejaron totalmente de lado la intención de la autora e impusieron una connotación negativa a esta etiqueta. Ya durante la segunda mitad de los 2000, de la década de los 2000, conforme esta noción de perro perdedor de Makei-no circulaba en las narrativas mediáticas de entretenimiento, Ojitori-sama, esta otra etiqueta, estaba siendo utilizada por diferentes industrias de productos y servicios para explotar el segmento de mercado de personas solteras, principalmente mujeres, que se identificaban a sí mismas como el modelo de solteros independientes. Luego, algunos escritores y académicos también comenzaron a adoptar el término más neutral como una alternativa menos despectiva para discutir y para referirse particularmente a mujeres que teniendo más de 30 años seguían solteras y sin hijos. Entonces, los medios siguieron la tendencia y comenzaron a sustituir la nación de Makei-no, de perro perdedor, por esta de Ojitori-sama. Sin embargo, el juicio hacia las personas solteras continuó y siguió siendo mucho más determinante hacia las mujeres que hacia los varones. Las etiquetas peyorativas siempre fueron mucho más marcadas hacia las mujeres que hacia los varones. Bueno, en este contexto entran los dramas. Los dramas son contenidos característicamente coyunturales. Son series televisivas de entre 9 y 12 episodios que se transmiten en 3 meses y, y normalmente reflejan a la sociedad japonesa de ese momento. Entonces, estos dramas rápidamente comenzaron a reflejar las tendencias sociodemográficas y a centrar cada vez más producciones en personajes que una década antes, pues era inimaginable considerar como protagónicos. Hombres y mujeres que, pasados los 30 años, seguían solteros y no querían o no sabían cómo conseguir pareja y que privilegiaban su desarrollo profesional y que al final de la historia a veces encontraban una relación sentimental, pero normalmente permanecían sin casarse y sin renunciar a sus carreras y creaban unos estilos de vida propios y unas relaciones que no seguían los parámetros sociales. Entonces, es indudable que esta creciente oferta de contenidos mediáticos de este tipo, pues era un reflejo de la relevancia económica que estaban teniendo este tipo de personas en Japón. Además, los dramas, pues, no dejan de ser productos culturales que responden a una lógica de mercado, eh, pero también tratan de ser dispersoras de discursos hegemónicos. Entonces, estas series centradas en ciertos personajes representan a esos sectores que se alejan del ideal social y se convierten en unos terrenos de contienda ideológica entre unas élites productoras y económicas que suelen ser más conservadoras y las personas que se ven reflejadas ahí. Entonces, por esta situación es que analizar las representaciones y las narrativas de algunas de estas series, de estos dramas, pues permite encontrar cómo han evolucionado estas ideologías, ¿no? Entonces, mi muestra es en 2 momentos. Primero tengo dos dramas de inicios de los 2000, de la primera década de los 2000. Uno se llama El hombre que no se puede casar, bueno, su traducción al español, y otro es Alrededor de 40, Around 40. Estos son ejemplos relevantes de los discursos de una primera generación de dramas centrados en la soltería como estilo de vida. Tratan de conflictos personales y de las presiones sociales a las que se ven sujetas las personas que, que se deciden por ella, ¿no? Por la soltería. Estas 2 series fueron transmitidas con 2 años de diferencia y fueron bastante populares
de acuerdo a los ratings que se manejan de este tipo de contenidos en Japón. La primera serie tuvo por guionista a un hombre de 46 años al momento de la producción y fue producido por otros 3 varones. El segundo drama fue escrito por una guionista, mujer de 42 años, que cuando se transmitió el drama, pues obviamente era representante del mismo personaje principal que tenía, ¿no? Y aquí hubo un productor varón y una productora mujer. Ambas historias se centraron entonces en personajes que encajaban con las etiquetas estas de Ohitori-sama. Una tuvo un protagonista varón y otro una protagonista mujer. Ambos a punto de cumplir 40 años al inicio de la historia. Estos personajes son representados como independientes, como seguros de sí mismos, solteros y aparentemente no interesados en buscar pareja, además de que son altamente educados y están enfocados en sus carreras. En el caso del varón es un arquitecto, tiene su propia firma, y en el caso de la mujer es psiquiatra y está a cargo de su departamento en el hospital en el que trabaja. Sin embargo, las semejanzas terminan ahí. En el caso del varón, se le representa como un hombre que disfruta estar solo y que es capaz de realizar todas las tareas profesionales y del hogar a la perfección. Él mismo se cocina platillos, mantiene su departamento y su ropa impecables y disfruta de su tiempo solo. Es completamente autosuficiente, es exitoso en su trabajo, quizá es algo huraño, pero no pasa de él. ¿Sí? Él es feliz con su estilo de vida a pesar de que esté soltero y se acerca a los 40 años. Sin embargo, en el caso de la mujer del otro drama, sus amplias aptitudes en la esfera profesional se contrastan en la representación con su inhabilidad en las labores domésticas y unos gustos que se ponen como masculinos. Su forma de hablar, su estilo de vestir, discrepan con, con el tipo de mujer que se presenta como femenina en estos mismos contenidos. Entonces, estas características pues refuerzan su estatus fuera del modelo de feminidad hegemónica. Aunque esta mujer no se niega a la posibilidad de casarse, tampoco busca activamente una pareja, porque está totalmente concentrada en su trabajo. Sin embargo, cuando se acerca a los 40 años, va a una reunión de compañeros de preparatoria o de secundaria y nota que la gente la ve con cierta pena y le hace comentarios así como, no te preocupes, al rato encuentras a alguien, como si ella estuviera en una condición de derrota o de retraso. Entonces, cuando ella percibe esta condescendencia, se comienza a cuestionar sobre su soltería. Y en este caso, el cuestionamiento a su alrededor es sobre su felicidad y los logros personales que tiene. Su éxito profesional y el hecho de que ella personalmente disfrute su vida, parece que a la gente no le importan. Ellos imponen su interpretación de que una mujer sin marido y sin hijos no puede ser verdaderamente feliz. Eventualmente ella se va a dejar llevar por esta visión externa y va a permitir que la gente alrededor intervenga tratando de conseguirle a un potencial marido. Ambas historias vuelven a tener un paralelo en su desarrollo cuando, sin planearlo ni desearlo, desarrollan un interés romántico, los dos protagonistas, por alguien que tampoco busca las típicas trayectorias de vida. En el caso del varón, se ve interactuando particularmente con una doctora internista reconocida que por años había estado negada a enamorarse y que a través de la convivencia, pues ambos van deconstruyendo sus prejuicios y al final de la serie deciden intentar llevar una relación sin casarse, sin vivir juntos y sin renunciar a sus prioridades profesionales. En el caso del otro drama, la mujer se encuentra de pronto conviviendo con un psicólogo de 33 años, menor, que es puesto bajo su guía en el hospital que trabaja. Este personaje destaca por ser un hombre que se representa como inexperto
en el campo laboral y que también se representa claramente fuera del modelo hegemónico de masculinidad japonesa. En cambio, encaja un poco en un modelo de chicos sensibles, pasivos. Entonces, esta característica se, se contrapone con la representación de la protagonista, ¿no? Ella con ciertas características masculinas y él con ciertas características femeninas. Al final de la historia, ellos inician una relación a distancia y, y ella se queda a cargo de todo el hospital en el que trabajaba, es decir, ella se queda siendo la líder. En contraste con estos dos dramas, los dos dramas que presento de ya la década de los 2010 son un poco distintos. Uno se llama, bueno, la traducción es No me caso, maravillosa vida de soltera, y el otro es No es que no me pueda casar, es que no me caso. Estos dos dramas más recientes, como se dan cuenta, involucran desde el título una voz activa de los protagonistas, que declaran que están tomando una decisión. No es que se encontraron ahí, ya estoy soltero y pues no sé qué onda. No, no, están decidiendo permanecer solteros. En el primero, eh, se sigue una narrativa realista. Las guionistas fueron dos mujeres, ellas mismas, mujeres de 40 y tantos años, y presentan una historia bastante introspectiva que se centra también en dos mujeres que enfrentan de manera distinta su soltería. Una de ellas cumple 35 años durante el primer episodio, es una empleada temporal en una agencia de viajes y no planea su vida. Vive con sus padres, no tiene un trabajo permanente, eh, y cuando una compañera la empieza a cuestionar, se da cuenta de que, sí, pues algún día me quiero casar, pero no sabe ni por qué, no tiene claro, nada más sigue así como que, pues eso es lo que debo de hacer, lo haré algún día. Entonces, ella parece representar a las mujeres que tienen muy naturalizados los modelos hegemónicos de feminidad. Los quieren seguir, pero casi de una manera automática, no sabiendo cómo o por qué. Ella es representada como una mujer muy femenina al estilo japonés. Y cuando se da cuenta que tiene bastantes años sin pareja, pues entonces se enfoca totalmente a casi de manera desesperada a conseguir marido. Por el otro lado, la otra protagonista es una mujer de 44 años, es una diseñadora exitosa, eh, es una empleada con contrato permanente y es representada como una arquetípica Ojitorizama, económicamente independiente, estable, vive sola en su departamento, eh, disfruta de sus pasatiempos y dice, declara no anhelar una pareja o una familia. También es representada, un poco como en los dramas anteriores, como una mujer un poco masculina, como que todo ese éxito profesional no puede relacionarse con las habilidades consideradas típicamente femeninas de ser buena en mantener un hogar o de cocinar bien. Ella, por el contrario, se traslada en motocicleta, se viste solamente con pantalones y botas y camisas. em, se refuerza mucho un simbolismo de que está totalmente fuera de una feminidad hegemónica. A lo largo de la historia, ella va a declarar que no siente la necesidad de casarse y que ha elegido dedicarse a su trabajo y permanecer soltera y sin hijos. Ella remarca que el trabajo es su compañero de vida y que el, el trabajo no la va a traicionar. Hay un momento en el que se presenta también el punto de vista de la soltería masculina. Aparece un personaje de 32 años que es empleado de tiempo parcial, su vocación es la pintura, pero renuncia a esa vocación porque de pronto le da una crisis de confianza y no sabe realmente qué va a hacer con su vida. Y entonces se presenta como este tipo de hombre un poco cargado hacia la feminidad. No afeminado porque no se trata
de su físico, sino más bien de su forma de llevarse. O sea, el hecho de no estar, de no ser económicamente estable, de no tener un empleo a largo plazo, es considerado en Japón como no ser suficientemente hombre. Entonces, todos estos personajes masculinos que solamente trabajan de tiempo parcial o en empleos de corto plazo, que no tienen un contrato permanente, son vistos como un poco más débiles que la masculinidad hegemónica, que lo que la masculinidad hegemónica propone. Después está también la postura de un profesor universitario de 46 años, divorciado, que él va a representarse como el poseedor de esas características masculinas típicas y esperadas, ¿no? Y él, al estar divorciado, está constantemente anhelando tener una compañera para seguir como cumpliendo con todas esas expectativas. Entonces, a lo largo del drama, pues las diferentes posturas se expresan, ¿no? Y en algún momento, las dos protagonistas confrontan sus visiones acerca de la soltería y del matrimonio, y la que estaba muy segura se mantiene muy consciente de sus elecciones, se mantiene firme en su decisión, pero acepta una relación eventualmente con este profesor universitario bajo sus condiciones. Por otro lado, la otra protagonista eh, se da cuenta de que incluso cuando se le presentan oportunidades de matrimonio, pues el casarse parece no ser su vocación. Entonces, ella decide renunciar a esas oportunidades y simplemente tratar de definir cuáles son sus propias metas y cuál es el estilo de vida que ella quiere llevar. Entonces, a fin de cuentas, el drama concluye en que no desean casar. En el segundo drama, bueno, este está basado en un manual, en un libro que salió publicado en Japón como un año antes, en donde se trata de cómo conseguir marido. Y la historia, el libro tiene por autor a un varón, pero la historia del drama fue adaptada por una guionista, por una mujer también de 40, por ahí 40 y tantos años. Y entonces se creó una historia enfocada en la vida de una dermatóloga de 39 años, que también encaja perfectamente con el arquetipo de Ojitori-sama. Ella es dueña de una clínica estética, tiene un departamento elegante ubicado así en una zona de clase alta en Tokio. Se preocupa mucho por su salud, por su belleza, pero no sabe cocinar. Entonces, siempre como que la cuestión de no poder hacerse cargo de las labores del hogar es presentada como una condición antifemenina. Ella tiene un estilo de vestir sofisticado, pero declara que odia un estilo de demasiado femenino. También disfruta de leer historietas que son consideradas para chicos y no ha tenido pareja por varios años. Similar a lo que pasó en la historia de Around 40 que les comentaba anteriormente, aquí la protagonista también, ella está muy feliz y de pronto va a una reunión de escuela e igual que con aquella otra protagonista, aquí esta se ve enfrentada a miradas de lástima y se ve recibiendo palabras de ánimo por parte de sus compañeros que se enteran que no está casada ni tiene novio. Cuando ella se da cuenta de que ellos piensan pues que es una perdedora porque no ha podido conseguir a alguien, ella declara, no, a ver, no es que no pueda, es que no lo he hecho, simplemente no he conseguido a nadie porque pues, no se me ha pegado la gana. Sin embargo, ese mismo día es confrontada por un sujeto, por un hombre de chef de un restaurante, y él le dice que para la sociedad, las mujeres mayores de 30, solteras, orientadas a sus carreras, van a ser perros perdedores, van a ser las maqueíno, porque esas características son vistas como de méritos por parte de los varones. Entonces, ningún varón va a querer
mantener una relación con ellas. Eso hace obviamente que ella también comience a buscar solucionar ese problema porque ella nunca se había percibido como perdedora y entonces comienzan a hacerla dudar de su estatus de soltera. Cuando se reencuentra por casualidad con un compañero, que fue su amor no correspondido en la adolescencia, se propone conquistarlo. Y este personaje, pues, es un típico salaryman, él tiene una carrera bien establecida y está buscando aparentemente esposa, alguien que se convierta en el ama de casa. Cuando ella se involucra con este otro personaje y se da cuenta de que está siendo arrastrada a esa situación del ama de casa, pues pone freno y se da cuenta de que se perdió a sí misma en las expectativas, perdón, de la sociedad, particularmente de los varones, y concluye esta historia, concluye el drama, en donde ella vuelve a donde está el chef que originalmente le dijo que pues ella iba a ser percibida como un perro perdedor, y le dice, ¿sabes qué? Es que no me pueda casar, es que no me caso, simplemente, ¿no? Si consideramos las palabras de Judith Butler, al momento de ver que la cuestión de la agencia descansa en si las normas son consolidadas o resignificadas a través de su repetición continua, pues podemos ver que el análisis de estas series nos permite observar pequeños espacios de resignificación, en donde algunas personas solteras pues están incrementando su nivel de agencia al elegir no repetir los papeles de género y las trayectorias de vida tradicionales, a pesar de la presión social y gubernamental a las que son constantemente expuestas. En este caso, pues ante la mayor diseminación de contenidos audiovisuales, a través ya no solo de televisión tradicional, sino también de sitios de streaming, se puede incrementar las oportunidades para reconstruir un discurso dominante alrededor de la soltería y el rechazo a la maternidad y a la paternidad por parte de los adultos japoneses que así se identifican. Entonces, desde la producción se ve que se presentan cada vez más espacios para la realización creativa, en donde personas con ciertas características pueden imponer las características de representación que prefieren para su grupo, y desde el consumo, ante la diversidad de oferta, pues también se puede hacer una mayor presión a las élites para que cambien los discursos que les pueden resultar limitantes u ofensivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos casos nos muestran que incluso lo que se puede considerar como cultura pop o como contenidos banales pueden mostrarnos elementos profundos y de bastante conflicto dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que haya resultado interesante para ustedes esta presentación y con mucho gusto espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yunuen. Excelente presentación, me encantó. La verdad, Japón, pues, es un país que aquí uno muy poquito conoce, llegan muy poquitas presentaciones de ellos, series. Con franqueza, nunca he visto una serie japonesa, pero pues ahora sí me dieron más ganas de buscar alguna. Yo tengo una pregunta que me queda frente a todo lo que dijiste, y es que, ¿cómo esos dramas están ayudando, o si hay algún estudio que nos diga si sí ha ayudado a mejorar la posición de la mujer dentro de la sociedad? Porque hasta donde tengo entendido, la sociedad japonesa es muy machista y todavía hay una segregación sobre la mujer muy fuerte. Si estos dramas han ayudado de alguna manera a las mujeres. Pues justamente, ¿no? Este estudio lo realicé en 2017 y si te fijas, los dramas muestras son de 2008, 2009, 2000,
2012 por ahí, 2016, son muy recientes. Entonces, justamente lo que yo quería ver era qué papel qué papel creativo han tenido personas de estos grupos y cómo han conseguido abrir estos espacios, ¿no? O sea, es como que un primer momento, el tratar de, de construir esos modelos, el tratar de deconstruir esos estereotipos. Y a partir de eso, bueno, se esperaría que poco a poco entonces empiece a cambiar el imaginario social acerca de estas personas y también estas personas se comiencen a resignificar a sí mismas y a ir poco a poco presentando un cambio, ¿no? Aquí es que te digo, es una situación bastante complicada porque, por un lado, el gobierno japonés ha estado tratando de implementar políticas que apoyen a la incorporación de la mujer en todos los ámbitos profesionales, incluso en puestos de liderato de empresas, de gobierno. Ha estado promoviendo incentivos a las compañías que tengan gerentes o que tengan mujeres en puestos directivos, pero por otro, la cuestión de, de esta ideología, las expectativas sociales están tan fuertes que, de nuevo, o sea, las mujeres que eligen ese camino se topan con que su vida personal tiene que quedar casi, casi relegada, ¿no? O que son señaladas. Últimamente eso ha estado cambiando, pero a nivel de las grandes instituciones sigue habiendo un rechazo. En el primer ministro, hace como dos primeros ministros, Japón cambia cada rato, pero el duró casi 10 años, del 2012 a 2021, a inicios de este año. eh, Él implementó unas políticas que incluso se conocen así como eh, Webnomics, eh, en donde este primer ministro, les digo, trató de dar incentivos a empresas y a organismos que tuvieran mujeres líderes. Y resulta que al final del periodo en el que se abrió la convocatoria, ninguna compañía hizo solicitud, o sea, así como que quédate con tus incentivos, yo no quiero mujeres que sean las líderes. Entonces, hay mucha resistencia cultural, a nivel cultural. Y es ahí en donde yo creo que este cambio de discurso paulatino puede generar, o sea, tiene el potencial de ir generando cambios, ¿no? Si va generando cambios en el imaginario de las nuevas generaciones, pues eventualmente las generaciones conservadoras se van a ir y ya se podrá tener una nueva forma de sociedad, ¿no? Pero si se siguieran reproduciendo los mismos eh, discursos y representaciones anteriores, pues no habría posibilidades de cambio. Entonces creo que los resultados se van a ver en quizá una década, entre más contenidos de estos haya, ¿no? Sí. Sobre eso, quisiera saber, ¿estos dramas están pensados directamente sobre el eduentretenimiento o es al margen? O sea, resultaron como parte educativa, pero nunca fue pensado como educación. No, realmente son parte de lo que se considera dramas, trendy dramas. Son completamente entretenimiento, completamente enfocados a un segmento de la sociedad al que se le busca vender estilos de moda, servicios, etcétera, que serían en este caso las mujeres solteras de cierto rango de edad. Y es por eso que es tan interesante cómo se da la negociación. O sea, yo te quiero vender algo, entonces te tengo que presentar de una forma que a ti te guste, pero al mismo tiempo quiero que vayas por el camino que yo quiero ir. Y entonces ahí es donde se ve el cambio, ¿no? Primero era, sí, sí, tú eres muy independiente, tienes dinero, pero mira, sigues siendo perdedor. Y ya después se va cambiando esa voz, ya no es pasiva, ya es activa, pero te digo, es meramente entretenimiento. Ah, ok. Bueno, otra preguntita, que pena, doctora Marta. Otra preguntita que se me ocurre, bueno, teniendo en cuenta lo conservadora que es esa sociedad, y si mira, si están peyorizando sí, a las mujeres solteras, ¿cómo aparecen
los otros tipos de género, las otras inclinaciones de género en estos dramas? En estos no aparecen. Son prácticamente invisibles. Es que, nuevamente, estamos hablando masculinidad hegemónica, feminidad hegemónica, no hay más. Ujú. Sí hay personajes que son muy visibles, que son de otras identidades de género, pero típicamente aparecen en comedia y limitados a programas de comedia. Y ellos mismos explotan su personaje como los medios quieren. Y ya en los contenidos mediáticos como los dramas, que son considerados, te digo, entretenimiento, pero van, o sea, le meten muchísimos recursos porque están patrocinados por toda la industria de la moda, por la industria de los electrónicos, de los servicios, todo esto, no aparecen. No aparecen porque se trata de presentar todo bonito y todo como debe de ser y son invisibilizados totalmente. Ah, carambas. No sé, doctora Marta Estela. Sí, bueno, yo quiero felicitar a la doctora Yunuen porque me encantó su trabajo. Yo también, igual que la compañera Sandra, yo he leído muy poco o soy muy poco conocedora de la cultura japonesa. Entonces, para mí todo fue sumamente nuevo e interesante, pero también veo que la relación de género, los roles de género son iguales conforme digo, he ido leyendo, he ido comparando sociedades en Europa, en Norteamérica, pues me he dado cuenta que los roles son los mismos. Lo público, lo privado, lo productivo y lo reproductivo. En todos lados hay esa separación y en Japón también, ¿verdad? Yo tenía idea que la cultura japonesa era una cultura muy machista y pues ya con esto lo comprobé. De alguna manera también México como Japón crean un modelo de familia y a través de la industria cultural, principalmente los medios de comunicación, son los que se encargan de retransmitirnos esos roles y la obligatoriedad de cumplirlos. Entonces, la industria cultural es culpable de que los roles cambien poco y aunque se demande una transformación mientras los medios de comunicación no presenten otro tipo de historias, esto no va a ser posible. Porque en un trabajo que estamos haciendo la compañera Sandra y yo nos damos cuenta que no es lo mismo lo que se presenta en televisión abierta que lo que se presenta en la televisión, en la televisión de paga, ¿no? En el famoso streaming. Entonces, pero ¿quién tiene acceso al streaming? Las personas que tienen mayor salario, quizás un mayor nivel de educación, entonces ahí la construcción cultural no está cambiando el entorno de la misma forma. Ahora, también estamos viendo que nuestros alumnos, bueno, a lo mejor yo como Sandra, yo nunca he visto una serie japonesa, quizás algunas coreanas, muy pocas, pero yo veo que mis alumnos y alumnas están fascinados con la cultura japonesa. Entonces, cada rato hablan y traen ejemplos y les atrae mucho, pero si están percibiendo los mismos roles, pues entonces, ¿de qué es lo que se están alimentando? Una que otra vez le echo el ojo a series que salen incluso a los cómics, y visualmente reproducen los mismos roles, la hipersexualidad de las mujeres y los hombres como mujeres, no, perdón, los hombres como fuertes, ¿no? Como qué es lo que los determina. Entonces estamos reconstruyendo lo mismo. Me llama mucho la atención de todo este excelente relato que nos hiciste acerca de la soltería, de las mujeres y cómo, fíjate, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la soltería y la bisexualidad es mal vista, que no casarse y ser una persona homosexual. Es decir, como que les cuesta a las personas de la sociedad a ver a ciertos sujetos que para ellos no se deciden. Es que si te vas a conservar soltera toda la vida, pues entonces no estás tomando una decisión. En cambio, si eres una mujer divorciada, bueno, alguna vez fuiste casada, ¿no? ¿Qué importa que ahora seas soltera?
Y la homosexualidad, bueno, por lo menos se está decidiendo por un sexo, por la preferencia de un sexo, pero si es bisexual, estás cogiendo los dos, no, no es posible, es usted un pervertido o una pervertida. Entonces, ¿cómo estas cosas también tienden a querer controlar la vida de las personas? Me llama la atención también cómo se exageran los roles de las mujeres y de los hombres. A los hombres que hacen actividades que se supone que son femeninas los presentan como hombres extraordinarios, como si un hombre no fuera capaz. Tiene sus manos, es capaz de cocinar y es capaz de hacer lo mismo que hacemos nosotras. En cambio, una mujer muy poco se le presenta con esas habilidades, o es privada o es pública, no puede ser ambas. Entonces se le presenta como una mujer torpe. Y ahí viene la idea de que las mujeres debemos sacrificar. Si queremos ser profesionistas, no podemos ser madres ni podemos ser esposas. Y en la vida real cuesta, ¿no? Porque a veces se retrasa la maternidad hasta porque decir, ¿y a qué horas consigo un trabajo? ¿Y a qué horas soy mamá? ¿Y a qué horas me logro como profesionista? Entonces tenemos esos conflictos que los hombres nunca van a aparecer porque ellos tienen su vida lineal. Allí no hay conflictos. Si se casa, se divorcia, si tiene un hijo, si tiene dos, si tiene tres, cuatro, cinco, su vida es la misma. En cambio, para las mujeres sí nos conflictúan mucho esos detalles. En un trabajo que estamos haciendo la doctora Sandra y yo encontramos que las jóvenes, por ejemplo, ellas fueron las que nos dijeron que ven muchas series japonesas. Sin embargo, cuando les preguntamos cómo quieren verse en esas series, ellas dicen, nosotros para empezar no queremos ser rescatadas, nosotros queremos ser las protagonistas de las historias y queremos ser las líderes. Entonces también las personas que crean esta serie no se están dando cuenta que las mujeres demandan otro tipo de figuras dentro de la televisión. Entonces, cuando ellos se decidan a crear esas figuras, van a empezar a introducir otras ideas dentro del público. Dentro del público, pero mientras no correspondan a las necesidades de las nuevas generaciones, eso nunca va a pasar. Ahora, me llama la atención también, aquí ya se ha cortado un poquito la idea de la homosexualidad como cuando aparecen en las series como seres que se les presenta como chiste y en broma, ¿no? La televisión abierta todavía hace manejo mucho de eso, el streaming no. Ya lo presenta con características más serias y bueno, como ciudadanos y ciudadanas que son. Sin embargo, también esa prohibición del manejo de la sexualidad como un ser con el ejercicio de la ciudadanía, con derechos y obligaciones, también es algo que se debe presentar en los medios de comunicación para que podamos generar un acercamiento más y no ver a las personas con preferencias sexuales distintas como seres de otro planeta, ¿no? Y finalmente esta parte que dices, la serie esa, cómo conseguir un marido. Y entonces muchas de estas series que yo veo siempre se relacionan con el amor. Y como decía Gilles Lipovetsky, que pues el amor es un mito y es en el cual muchos de nosotros nos construimos y nos vamos alrededor de él. Entonces, pero reto una serie que no hable de amor y que hable de éxito. Entonces ahí sería cambiar totalmente el discurso, porque siempre es el amor, la belleza y la juventud. ¿Qué está pasando con las personas en edad adulta mayor, con las personas en edad mediana, que no existen como protagonistas en las historias? Están completamente invisibilizadas, como si este mundo es de jóvenes, claro, pero también hay otras personas que mueven el mundo, no solo los jóvenes. Entonces hay muchas visiones que no se están figurando en estas series e interpretaciones nuevas de estas figuras que nos presenten la realidad que están demandando, incluso las personas jóvenes también. Muchas gracias. Gracias, Marta. Fíjate que eso que comentas es muy interesante. Aquí, te digo, yo en Japón logro distinguir que poco a poco hay una evolución en donde por cuestiones meramente económicas, no es por buena gente, ¿verdad? Pero por cuestiones económicas, pues claro que ha ido cambiando ese foco de atención de los muy jóvenes
a las personas adultas un poco mayores con ciertas características. ¿Por qué? Porque es la población con poder adquisitivo, ¿no? Sin embargo, aquí en Latinoamérica sí es muy marcado todavía la situación de querer encasillar todos los contenidos en personajes de ciertas características nada más. Justamente después de hacer esta investigación, pues tú sabes que he estado trabajando también la cuestión de la soltería y el movimiento Child Free, todo aquí en México comparado con Japón también. Y ahorita justamente estoy revisando para hacer un análisis de este tipo, pero sobre las series que se producen en Latinoamérica. Cómo son las representaciones y cómo son los discursos acerca de las personas solteras sin hijos en las series que se presentan acá, los contenidos producidos acá. Y me cuesta mucho trabajo, justamente por eso, porque todas las que he visto hasta el momento terminan poniendo a los protagonistas en, en lo que debe de ser, en el camino que debe de ser. O sea, todos los terminan, oh sí, empiezan solteros, libres, independientes, terminan casados y con el cuento de hadas. Es como si una decisión acerca de las trayectorias de vida fuera solamente eso que tú mencionabas, ¿no? Un momento de indecisión o de inmadurez, pero que ya después se encarrilan por el buen camino. Entonces, siguen siendo como que estos contenidos que buscan aleccionar. Sí, Sandra. No, quería aquí hacer un apunte, ya que tú estás hablando de la soltería que no se trabaja en los medios. Aquí en Colombia, por ejemplo, Colombia es el país con más cantidad de madres solteras en el mundo. Sí, el 60, pues algo así, no me hagan caso de las cifras, pero más o menos. A menos el 60% de las mujeres con hijos son solteras, ¿sí? En los medios, eso ya, en las novelas, por ejemplo, hay muchas madres solteras, se representan las madres solteras. Sin embargo, mujeres de más de 25 sin hijos son maltratadas, o sea, son vistas como perdedoras o son las malas del paseo, pero no son visualizadas. Y los hombres también, ahí sí debo hablar de que hombres y mujeres que después de los 25 no están dentro del esquema de tener hijos están no solo invisibilizados, sino maltratados, porque terminan siendo convertidos como en los malos del paseo, son representados como gente mala. Sí, como gente egoísta, como gente mala, como, eh, te digo, en el caso japonés, hasta antipatrióticos. Acá a lo mejor no se nota tanto porque pues en los países latinoamericanos no tenemos las crisis demográficas, ¿no? Que tienen allá en Asia. Pero sí, o sea, es esa, como que el no cumplir con el rol de padres, padre-madre, sigue siendo el elemento más fuerte. Lo que pasa es que allá en Japón está muy relacionada la maternidad con el matrimonio. Allá el porcentaje de madres solteras es, creo que menos del 2%. Entonces, por eso allá sí es como que va de la mano soltería con no tener hijos. Ajá. Marta. Si me permites, sí, mira, por ejemplo, leyendo un artículo de Gail Rubin, ella habla precisamente toda esta relación de la no reproducción como una falta al capitalismo. Porque si las parejas heterosexuales no se casan, pues entonces, ¿quién va a producir a los obreros del mañana? De manera que le estás fallando al capital. Entonces la plusvalía no va a llegar. Y en Japón, ante esa crisis de nuevos seres humanos, que se supone que son el sostenimiento de los que ya están, y si tú no estás cumpliendo con ese deber de reproducción, pues entonces por eso te llegan como esas acusaciones, ¿no? Pero al fin de cuentas ellos no están viendo que los roles y que la vida y que la cultura ha tenido una transformación bastante lenta, pero las mujeres ya son capaces de tomar otras decisiones, sin embargo, como que les cuesta, ¿no? Hay muchas soluciones para esto, si las mujeres no quieren tener hijos, pues entonces que acepten migración. Hay países donde parejas jóvenes quieren migrar, hombres jóvenes, mujeres jóvenes quieren migrar, entonces esa sería la solución.
para que es como una idea simplemente de estarse reproduciendo y porque ellos piensan que solamente las personas que nacen dentro de un país van a adquirir los valores y entonces van a ser incapaz como de traicionar los valores del país, pero las personas migrantes que llegan la hacen bien en un país, tienen una forma de trabajo, una buena forma de vida, se conservan fieles porque es el lugar que les dio espacio. Entonces, como dicen, nosotros no somos del lugar en que nacemos, sino del lugar en que nos va mejor, ¿no? Entonces, la solución para esto no es la reproducción, la solución pues es la aceptación de gente que quiere emigrar. Yo creo que también es una forma de la misma naturaleza, ¿no? Como un reacomodo de la naturaleza, de los sujetos. Ahora, lo malo es que las fronteras pues se están poniendo en forma artificial. Gracias. Sí, así es. Y bueno, en el caso particular japonés es esta renuencia, porque ellos su identidad nacional está basada en la cuestión étnica. Entonces, por eso son tan renuentes a aceptar migración. Y ahorita lo que han tenido que hacer es justamente eso. Aceptan migrantes por la puerta trasera. O sea, sí aceptan a personas que van con contratos de 5 años, con la idea de que terminan tus 5 años, ya nos aportaste aquí algo, vete, regrésate a tu país. Es bastante complejo, sí. Pero de nuevo volvemos a lo mismo, porque esa renuencia, podría haber políticas que permitieran la migración, pero si hay una resistencia social, cultural, pues ahí, ¿no? O sea, lo mismo, la cuestión de cómo debe de haber un cambio ideológico para que se permitan o para que funcionen políticas, para que la implementación realmente tenga resultados. Muchas gracias, doctora Yunmin. No, pues gracias a ustedes por sus comentarios. Al contrario, muchas gracias. He aprendido mucho de esta sesión. Y pues ya nos quedaría la última sesión del mes que viene. Y pues con gusto los y las esperamos. Listo. Gracias.